Bien, entonces les comentaba, pues aquí está la página de Zeus, en donde ustedes van a encontrar toda la información referente a nuestro sistema. Sobre todo, pues les hago hincapié en la página de soporte, que es pues el área que yo trabajo aquí en la empresa, para que ustedes cualquier detalle que les pueda surgir o duda que tengan, pueden consultarla en la página, de manera que si por ahí en algún momento estamos, pues, ¿cómo se puede decir? Bastante ocupados con el tema del soporte, pues ustedes pueden consultar de la forma más rápida posible o aclarar más bien de la forma más rápida posible sus dudas. Les comento como siempre, la forma en la que ustedes pueden buscar la información es utilizando la lupa que tenemos aquí en la parte superior. Ustedes nada más escriben una palabra que pudiera contener, digamos, la duda que ustedes tienen. El ejemplo que yo pongo, por ejemplo, es el error Z08, ¿sí? Z08 y presionan la tecla Enter. Y con eso lo que va a hacer la página pues, es buscar dentro de todos los artículos en donde encuentre esta palabra. Aquí, por ejemplo, ya viene el artículo en donde viene el error Z08 y otro artículo en el que se hace mención del mismo. Entonces, así es como podemos buscar en nuestra página de CRM Zeus. Bien, vamos a pasar a lo que es ahora sí ya el tema de la presentación que hay de nuevo. Bien, este mes lo que hemos estado trabajando, la mayor parte han sido mejoras. Han surgido detalles, pero se han ido corrigiendo conforme se van detectando. Bien, vamos a iniciar aquí la presentación. Ujú. Eh, presentación. Bien, pues este mes, en el tema de ChatZeus, se hizo una eh, corrección en el sistema en la parte de la configuración. Por ahí en la ocasión pasada, en la presentación pasada, a mi compañero José Luis pues le salió un detalle precisamente de este tipo en el que no cargaba la información, en este caso, de las páginas de Facebook de las cuales queremos visualizar la información aquí en ChatZeus o manejar más bien la información en ChatZeus. Entonces, este problema era más que nada cuestión de permisos. ¿Sí? Anteriormente solamente se solicitaban ciertos permisos en las cuentas de los usuarios, como lo muestra aquí en en la captura que tengo en el lado izquierdo de la pantalla. Solamente se solicitaban ciertos permisos y esto no incluía en ocasiones lo que viene siendo los permisos para acceder a la lista de las páginas. Entonces, por eso no se mostraba la información. Ya se hizo un ajuste en el que se solicitan ya los permisos pertinentes y ahora sí ya se carga la información, la lista de las páginas que están disponibles para trabajarlas o integrarlas a ChatZeus. Entonces,
esto es lo referente a la parte de ChatZeus. En la versión de escritorio, este mes no hubo Leo, cambios nuevamente. Sí, adelante, Mario. nada más anunciar también que ya tenemos lista la app, la tenemos en versión beta para ChatZeus. App ChatZeus, ya la tenemos lista. Los que estén interesados, por favor, mándenme un mensaje de WhatsApp para pasarles la liga y poderlos agregar un grupo para hacer la testeo, pero ya está. Creo que es mucha ventaja que tengan la app, porque ahora sí ya en campo, pues toda la parte técnica y los vendedores pues pueden estar contestando los mensajes. Bien, gracias, Leo. Al contrario, gracias a ti, Mario. Bien, continuando entonces en lo que es la versión web, vamos a iniciar con el tema de las cotizaciones. ¿Sí? En las cotizaciones, anteriormente se estaba manejando en el campo de las unidades, o más bien no se estaba manejando en el campo de la unidad de medida del producto, no se estaba manejando la codificación. Eh, para los que a lo mejor no entiendan de qué se trata la codificación, pues es simplemente una forma de manejar la información en los distintos idiomas, en los distintos lenguajes. ¿Sí? Por ejemplo, en el idioma español tenemos acentos, tenemos otros caracteres especiales como la tilde de la ñ, etcétera. Otros idiomas no la manejan. Entonces, para que exista una buena integración entre los lenguajes, se hace se agrega un tema de codificación. ¿Sí? Eso en el campo de la unidad de medida no se había agregado. Anteriormente nosotros podíamos capturar un producto con un acento eh, y al momento de obtener, de consultar esa información, nos mostraba caracteres extraños. Es por ese tema de la, perdón, de la codificación. En la captura que tengo en el lado izquierdo, sí, así es como aparece la palabra bidón, por ejemplo, con acento. Así es como nosotros lo capturábamos y cuando guardábamos y posteriormente queríamos utilizar esa información ya en las partidas de la cotización, al momento de capturar el producto, se actualizaba ese campo de la unidad de medida y nos aparecía con caracteres extraños. ¿Sí? Eso es al momento de la captura. En el formato, ¿sí? También se corrigió ese detalle. ¿Sí? En el caso del formato, no era el problema como tal el formato, sino más bien la forma en la que se estaba capturando la información. Al guardarla y recuperarla, pues mostraba lo que eh, se guardaba en la base de datos. Entonces, por eso mostraba los caracteres de manera extraña. Entonces, si ustedes tienen un formato, obviamente tienen en la columna de unidad de medida, no van a tener o no va a haber necesidad de que ustedes hagan alguna modificación, ¿sí? En ese caso el manejo es transparente. Ya la actualización que se hizo en la plataforma pues ya incluye que el formato se visualice correctamente. Como les digo, no es tanto tema del formato, sino de la captura de la información. Bien, otra de las mejoras que se hicieron en el sistema es también aquí en la cotización, un tema del el guardado de los pedidos. ¿Sí? Esto es, cuando nosotros tenemos una cotización y pues ya el usuario nos autoriza
o nos pide que ya le mandemos la factura, nosotros lo tenemos que enviar esta cotización como pedido al sistema administrativo y desde ahí hacer la factura. Entonces, cuando nosotros guardábamos ese pedido, eh, en algunas ocasiones se duplicaba el pedido que contenía esa cotización. Sí, o sea, hagamos de cuenta, mandamos el pedido y nos registraba un folio de pedido. Más adelante nos dábamos cuenta que teníamos esa misma cotización y al abrirla veíamos que tenía un folio de pedido diferente. Esto es por lo siguiente. Cuando nosotros abrimos un documento en el sistema, podemos abrirlo en dos fichas diferentes o tres. Si yo le doy clic a mi cotización para editarla, me abre una ficha. Si posteriormente le vuelvo a dar clic a esa cotización, me abre otra ficha. Entonces, puedo tener yo dos o más fichas de la misma cotización abiertas. Anteriormente, cuando yo le daba al botón de enviar a pedido, se enviaba el pedido sin verificar el estatus de la cotización. ¿Sí? Se hacía obvio, digamos, que como la teníamos abierta y estaba pendiente, pues la cotización estaba pendiente, cuando en realidad podía ser que ya lo hubiéramos mandado, como ese, aquí les muestro en la pantalla, el caso de que tengo dos documentos abiertos. En uno ya envié el pedido y en el otro, aún no, aún me aparece como pendiente. Esto porque pues no se actualiza de manera automática la ficha en donde tenemos la ventana donde tenemos la cotización. Entonces, cuando le damos a la siguiente ventana, le damos enviar a pedido, se mandaba nuevamente el pedido y se modificaban los datos en la cotización. Ahora nos mostraba el último folio con el que habíamos mandado el pedido. ¿Sí? Ahora se hizo la corrección y cuando se manda el pedido, primero, lo primero que hace el sistema es verificar en la base de datos el estatus de la cotización. Entonces, si ya lo había mandado mi cotización, ya se había marcado como ganada, aunque en la otra ficha me estuviera marcando como pendiente, esa en realidad ya estaba ganada esa cotización. Entonces, ahora cuando se envía, ya el sistema nos muestra un mensaje en el que nos indica que no se puede enviar porque esa cotización ya está ganada. Esto es uno de los casos, cuando lo abríamos en el mismo usuario abría el documento dos veces, pero también podía suceder que yo abriera la cotización en un equipo y alguno de mis compañeros, alguno de mis colaboradores, por ahí también pudiera darse el caso de que abriera la misma cotización, como lo muestran las imágenes que están en la parte inferior. En una es la captura en donde Diego abre el documento y en otra Leo abre el documento. Entonces, también en ese caso, cualquiera de los dos que mandara el pedido, se le marcaba su cotización como ganada, pero al otro usuario no. Entonces, el otro usuario, si hacía clic en el botón de enviar pedido, también sucedía lo mismo. ¿Sí? Se mandaba el pedido y se modificaba la información en la cotización. Entonces, haciendo este tema de que consulte ya el estatus, ya en ninguno de los dos casos se puede presentar el problema de que se duplique el pedido. La única forma en que podemos generar otro pedido desde la cotización de una misma cotización es primero cancelarla. ¿Sí? Una vez cancelada la podemos marcar como perdida y luego como pendiente y así podemos. Hay todo un proceso para poder mandar el pedido precisamente a manera de protección, ¿sí? Para que no tengamos el problema de pedidos duplicados. Bien, también en el tema de la cotización, más orientada al tema de los derechos del usuario, ya se está tomando en consideración el derecho de cambiar el vendedor en la cotización. Esto nada más estaba sucediendo en la versión de escritorio. Ahora ya también se hace en la plataforma web.
¿sí? Aquí en la captura yo les muestro en el lado izquierdo, en los derechos del usuario, tiene desmarcada la casilla de permitir cambiar el vendedor, y en la captura del lado derecho, el campo del vendedor aparece deshabilitado, ¿sí? No se puede seleccionar, no se puede ni desplegar la lista siquiera. Entonces, de esa forma es como actúa cuando tiene desmarcada la opción. Cuando tiene marcada la opción, obviamente se supone que el usuario tiene el permiso de poderlo cambiar. Entonces, se habilita en la cotización la lista para que pueda seleccionar el, el cambio del vendedor. También en el momento, perdón, estoy leyendo ahí, también en el caso de las notas de las organizaciones, se agregó el tema de la codificación. Es el mismo caso que les mostré hace un momento de la unidad de medida. ¿Sí? Cuando nosotros capturábamos las notas en el cliente o en el prospecto, al momento de capturarlas no nos dábamos cuenta, guardábamos y al recuperarlas aparecían como se muestra en la imagen del lado izquierdo. Sí, nosotros lo que hacíamos pues, era guardarlas como aparece en el lado derecho, y al momento de capturarlas veíamos pues, que aparecían de esta forma. Sí, y es más que nada por el tema de la codificación, que en este caso también ya se hizo la validación. Continuando con las cotizaciones, anteriormente nosotros abríamos o hacemos clic en el botón de nueva cotización desde cualquier punto, y al momento en que nosotros por algún motivo le dábamos al botón de cerrar, ¿sí? Lo que hacía el sistema es que simple y sencillamente cerraba la ventana y no nos pedía confirmación, digamos, de si queríamos guardar los cambios. Entonces había usuarios que capturaban su cotización, le ponían todos los datos y, como les comento, por algún motivo, como le dicen por ahí, por error de dedo, como ustedes le gusten llamar, le daban al botón de cerrar antes de guardar, o por error, en lugar de darle guardar, le daba a cerrar. Entonces se cerraba la cotización y todo el trabajo que le había invertido a esa cotización se perdía. Esto cuando la cotización es nueva, ¿sí? Entonces se perdía esa cotización ya y tenía que volverla a hacer. Ah, Se agregó en este caso la validación para que cuando el usuario cierre o intente cerrar la cotización, si hizo modificaciones, el sistema pregunte, ¿sí? Si está seguro que desea salir. En este caso, la pregunta es, ¿este registro aún no ha sido guardado? ¿Desea ignorarlo? Si le damos que sí, se cierra la cotización y no se guardan los cambios. ¿Sí? Si le damos que no, el sistema nos regresa a la cotización para que podamos utilizar el botón de guardar y cerrar, o guardar y continuar, dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, en este caso, si le damos sí, quiero ser bien claro en este mensaje, porque normalmente lo que la pregunta que se nos hace es si deseamos guardar. Entonces nosotros le damos que sí y se guarda. En la mayoría de las aplicaciones, la pregunta es si deseamos guardar. Entonces le damos que sí. Podría ser que nos fuéramos con la finta y nosotros vemos la notificación y por las prisas o lo que ustedes quieran le damos que sí, porque pensábamos que nos está preguntando que si queremos guardar. Pero en este caso, la pregunta es si lo deseamos ignorar. ¿Sí? Si le decimos que sí, se cierra la cotización y no se guardan los cambios. Bien, entonces, esto es un tema de seguridad para no perder nuestro trabajo, nuestro tiempo que ya le invertimos a crear la cotización. En el tema de las organizaciones, hablando de formatos,
Ya se puede imprimir la información de las organizaciones. Obviamente estamos hablando de clientes y prospectos. Anteriormente no era posible. ¿Sí? Podíamos ver la información del cliente en el expediente, en su ficha, en su formulario de captura, pero no podíamos imprimirla. O imprimirla me refiero pues a generar un PDF o mandarla por correo. ¿Sí? Ahora ya se agregó un botón en el expediente del cliente o del prospecto. Sí, si lo notan ahí en la captura en el lado izquierdo, es el botón de enviar, que tiene como un avioncito que se utiliza en las demás partes del sistema cuando vamos a mandar por correo la información de la parte que estemos trabajando, ya sea una cotización, ya sea una orden de servicio, etcétera. Entonces se usa el mismo icono y el procedimiento o el proceso es el mismo. ¿Sí? Se abre la ventana para la vista previa, en donde vamos a introducir los datos de la cuenta de correo y toda la información que necesitemos agregar. Y pues generamos el PDF o la mandamos por correo la información. Entonces, de esta forma es como trabaja. En el caso de la personalización del formato, pues es el mismo caso que con la cotización o las órdenes de servicio, etcétera. ¿Sí? Si necesitan ustedes o quieren personalizarlo, pues les vamos a pedir que nos soliciten el formato y nosotros se los vamos a hacer llegar para que lo puedan manipular. De momento no, ninguno de los formatos lo tenemos disponible en la plataforma. Y entonces es cuestión de que nos pregunten por él y nosotros se los haremos llegar. Eh, Volviendo al tema del formato, en este caso de la cotización, se hizo una mejora en la parte de los totales, en el tema de los impuestos. Anteriormente lo que hacía el sistema era que manejaba los impuestos en un total. ¿Sí? Podemos tener en cada partida, en cada producto, nosotros podemos tener diferentes impuestos. Puede ser el 16, el 10, etcétera. Pero al momento que nosotros queríamos mandar la cotización por correo o en PDF, solamente se mostraba el total de los impuestos sin importar el porcentaje, ¿sí? El porcentaje o el tipo de impuesto. Entonces ahora ya se desglosa por cada tipo de impuesto lo que viene siendo la cantidad, el importe, perdón, de de que va a manejar cada tipo de impuesto. ¿Sí? En la captura en el lado izquierdo, aquí les muestro que antes aparecía el puro total. Y en el lado derecho, ahí viene ya a lo mejor no se nota muy bien que digamos, pero ahí está, aparecen los campos de cada impuesto y al final ya viene el campo con el total. Esto, si ustedes desean mostrarlo, si no, simplemente muestran los impuestos que corresponden a cada porcentaje y ya no muestran el total de impuestos. Pero aún, o más bien todavía se puede mostrar ese campo del total si ustedes lo quieren trabajar. Bien, también en el formato de cotización se agregaron otros campos, como son el campo de la orden de compra. Aquí este, hay que aclarar que la orden de compra no nos estamos refiriendo a la orden de compra que podemos generar a partir de la cotización. Esto en la versión de escritorio. Sí, en la versión web todavía no tenemos esa característica de poder
enviar una orden de compra al sistema administrativo. ¿Sí? Pero la aclaración es porque no se trata de ese campo. Esto es en la ficha de otros datos en la cotización. Hay un apartado que dice orden de compra. Este normalmente, la función que tiene, un ejemplo es, si llega un cliente con un documento en el que trae, digamos, a lo mejor ya una cotización de de algunos productos y les pide que le coticen y les presenta el documento, ustedes pueden guardar la información de ese documento en esta área, en esta área que dice orden de compra. Entonces pueden guardar el folio y la fecha. Entonces, esa información es la que se puede capturar ya en lo que es el formato. Anteriormente no se podía tomar esa información. También se agregó el campo en donde vamos a poder ver lo que es el símbolo de la moneda. ¿Sí? Uno de los usos que se le puede dar, por ejemplo, a este campo y que fue por lo que nos pidieron que lo pudiéramos agregar ahí al formato, es, por ejemplo, abreviar la moneda. Por ejemplo, en lugar de ponerle moneda nacional, se abrevia como MN. Ese es uno de los usos. Igual ustedes le pueden poner como el campo, el nombre del campo le indica, pues el símbolo como tal. A lo mejor el símbolo de pesos. ¿Sí? Depende del uso que ustedes le quieran dar a ese campo. Normalmente esos dos son los usos que se le da y ese campo ya se puede mostrar en lo que es el formato de cotización. Anteriormente nada más aparecía el puro nombre de la moneda. Bien, ya pasando al tema de corrección, correcciones, por ahí teníamos o se presentó un error al momento de sincronizar el catálogo de artículos. Esto cuando se utilizaba la versión de Firebird 3.0 y sobre todo, como ustedes, bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, pero para la parte de integración con Compaq se hace la sincronización de los catálogos de productos y de clientes desde la parte web. En el caso de SAE se hace desde la versión de escritorio y en el caso de Microsoft no, la integración pues es transparente. No hay que hacer una sincronización. Pero en el caso de Compaq específicamente, al momento de hacer clic en el botón de sincronizar catálogo de artículos, nos mostraba el error que les estoy presentando ahí en pantalla. Sí, ya se corrigió el problema. Más que nada el problema es por las modificaciones en las sentencias que tiene cada versión de Firebird. ¿Sí? En este caso, había una pequeña diferencia en la forma de aplicar la sentencia y por eso se estaba mostrando el error. Entonces, ese error ya quedó corregido. También se corrigió un error que se presentaba al enviar un producto catalogado, perdón, un producto no catalogado a ya el catálogo de productos del sistema administrativo. Si recuerdan, los productos no catalogados son los que se manejan dentro de CEUS nada más. Esto se hace para no meter productos que a lo mejor no vamos a utilizar ya en nuestro sistema administrativo. Entonces, en lo que nosotros cotizamos y se concreta la venta, los podemos manejar en CEUS y posteriormente, ya cuando se concreta la venta, entonces se mandan como productos ya al sistema administrativo. En este caso se estaba presentando un error con el tema de los precios de venta, ¿sí? Que también tiene
tenía que ver mucho con el tema de la versión de Fridbit. Sí, se modificó la consulta, la sentencia, perdón, y pues ya está funcionando, ya no se presenta ese problema. También en el caso de el campo de la clave del cliente, esto también para lo que es el sistema administrativo de Compaq, eh, se presentaba un error cuando queríamos guardar un nuevo cliente sin ponerle una clave. Sí, la clave para los que manejan Compa, pues ya saben que es obligatoria, es prácticamente la base de los campos en el registro del cliente. Entonces, ese campo no debe de ir sin información. Sí, es un campo obligatorio. En el caso de Zeus, no se había validado que fuera obligatorio. Entonces, cuando nosotros queríamos guardar el nuevo cliente, el sistema nos mandaba un error cuando no habíamos especificado una clave. ¿Sí? Ahora se hace obligatorio. ¿Sí? Ya no se presenta el error, pero el sistema nos envía un mensaje en el que nos indica que la clave del cliente no se ha capturado y nos obliga a regresar al formulario para que capturemos la clave y ya podamos guardar al nuevo cliente. Bien, por ahí habíamos tenido algunos temas, algunos detallitos con el tema de las fechas de las zonas horarias que no se había considerado en un principio. Se han venido corrigiendo las distintas partes del sistema en las que se requiere especificar una fecha y una hora. Se han venido corrigiendo detalles que se han venido presentando. En esta ocasión le tocó a lo que es la parte de la remisión. ¿Sí? Al momento de hacer una remisión o una factura desde Zeus, esto para la integración con el sistema administrativo Microsoft, cuando se generaba la remisión o la factura después de las 6 de la tarde, el sistema guardaba la fecha con el día anterior. ¿Sí? Entonces, pues eso ya no era conveniente porque teníamos la fecha, perdón, la cotización capturada el día de hoy, por ejemplo, y nuestra remisión salía con la fecha del día de ayer. Sí, igual para el tema pues el SAT podría ser contraproducente eso de que saliera con una fecha diferente. Entonces se hizo la validación y se corrigió la validación, perdón, de lo que es el tema de la zona horaria y ya se corrigió el problema. Ya se pueden mandar las remisiones y las facturas sin el pendiente de que se guarden con una fecha diferente. En el tema de la agenda, también tiene que ver este tema de la zona horaria, de la configuración de la zona horaria. Al momento que nosotros utilizamos la función de arrastrar y soltar o drag and drop, como se le llama en inglés, al arrastrar la actividad o la tarea, cuando soltábamos, lo que hacía el sistema es que extendía la duración de la tarea, ¿sí? Cambiando lo que es la fecha de inicio. Y no le ponía también un día antes. Entonces, si nosotros arrastrábamos la tarea y la colocábamos el día 5 por ejemplo, a las 8 de la mañana, y la fecha final fuera a las 10 de la mañana, por ejemplo, lo que hacía el sistema es que la cambiaba desde el día 4 a la hora que le dijimos de inicio, a las 8,
hasta el día 5 en la fecha final, en la hora final, perdón. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo. También sucedía al momento que nosotros tratábamos de ampliar el tiempo que le dábamos a esa tarea. Sí, entonces se corrigió ese problema y ya podemos utilizar esa función de arrastrar y soltar sin tener que entrar a la tarea y modificar manualmente la fecha y la hora este, dentro ya de la misma. Bien, también se corrigió un detalle que se estaba suscitando, que era que cuando queríamos crear un nuevo tipo de proyecto, si recuerdan, estamos hablando pues de tipo oportunidad, una orden de servicio, etcétera. Esos son los tipos de proyectos. Entonces, cuando nosotros queríamos agregar un nuevo tipo, eh, el sistema no nos permitía guardarlo. ¿Sí? Cuando nosotros queríamos, ya llenábamos la información y le dábamos al botón aceptar, nos aparecía un mensaje como el que tengo en la captura en la parte inferior derecha. ¿Sí? Ese mensaje nos aparecía y la ventana no hacía nada, o sea, como si no le hubiéramos dado clic en el botón aceptar. Simplemente nos presentaba ese error y ahí se quedaba ya la ventana sin avanzar. No podíamos guardar el nuevo tipo de oportunidad. Para los que a lo mejor todavía no hayan configurado o no les haya tocado configurar, los tipos de oportunidad se configuran en el menú del lado izquierdo, en la sección de los parámetros. Luego seleccionamos la opción procesos. Al momento de darle clic en procesos, se abre una ventana en la que se muestran las vistas de cada uno de las clases de proyectos que manejamos, como son las clases oportunidad, órdenes de trabajo y otros. Y ya dentro de cada una de las clases están los diferentes tipos de proyectos. Entonces, ahí es en donde hacíamos esa configuración y nos marcaba el error. Bien, también teníamos un detalle con el tema de las cotizaciones. Cuando nosotros creamos una cotización nueva y en ese momento le creábamos la oportunidad, ¿sí? Sin cerrar la cotización, le dábamos guardar y continuar. Y luego queríamos enviar la cotización en ese mismo momento a pedido. O sea, ya a lo mejor el usuario ya nos habló y nos dijo, pues mándame la factura. Y nosotros para hacer el proceso completo y tener registrado todo dentro del sistema, pues hacemos desde la cotización. Entonces, en ese momento hacemos todo el proceso, hacemos la cotización, generamos la oportunidad y mandamos la cotización a pedido. Entonces, al momento de mandar la cotización a pedido, sí tenemos configurada la opción de completar la oportunidad al momento de enviar la última cotización considerada. Eso se configura en los parámetros del sistema. Si tenemos activada esa opción, nos mostraba el mensaje de completar y al momento de darle clic en guardar, nos decía que no estamos autorizados para cancelar cotizaciones. Entonces, se estaba presentando ese detalle que no tenía, digamos, nada que ver con el derecho que se presenta ¿cómo se dice? En el formulario, pues en el formulario del usuario. Entonces, se corrigió ese detalle y ya no debemos tener ningún problema a la hora de mandar nuestro pedido
de nuestra última cotización y completar nuestra oportunidad. También en el tema de las organizaciones, específicamente hablando de los prospectos, al momento que los queríamos convertir a clientes, se presentaban dos tipos de errores. Sí, en ocasiones hacíamos clic en el botón convertir a cliente, como lo podemos apreciar la captura del lado derecho. En la parte inferior viene el botón de convertir a cliente. Cuando nosotros hacemos clic en ese botón, nos mandaba un mensaje error. Sí, dependiendo de ciertas condiciones, entonces nos mandaba un mensaje de error. El primero que nos hablaba sobre el índice de claves clientes, o sea, un error de un registro que estamos duplicando. Sí, y en el otro caso, un error de un campo que se estaba tratando de eliminar, digamos, los extremos, que en ocasiones ponemos un espacio, por ejemplo. Entonces, si el sistema detecta un espacio, hace un trim de ese campo, un recorte, y le elimina los espacios al inicio y al final. Entonces, en ese caso nos estaba validando que fuera nulo el campo, y al momento de enviar la sentencia de recortar la clave, pues, como no había nada, no había información, el sistema nos enviaba un error. Entonces ya se corrigieron esos dos detalles que tampoco permitían avanzar. Sí, ese es al momento de presentarse el error. A diferencia de otros que en ocasiones nos muestra el mensaje y se guarda la información, en este caso no permitía avanzar, entonces no se podían convertir los prospectos a cliente. Y eso ya quedó corregido. Esto cabe señalar pues que también es en la integración con el sistema administrativo COPAC. Bien, antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Eh, no sé si por ahí les haya entrado la curiosidad, porque mencionamos mucho ahorita lo que es el tema de la integración con Compaq. Sí, estos detalles están saliendo sobre todo porque estamos trabajando en agregar nuevas características a la versión de Compaq. La integración con Compaq es una integración relativamente nueva. Entonces, por eso es que, si se fijan, estamos presentando diferentes detalles que han venido surgiendo en el sistema, y esto sobre todo por el tema de la integración con Compaq. Entonces, por eso les hacía la aclaración, porque me van a escuchar pues mucho que estamos hablando de Compaq últimamente. Bien, en el caso de las cotizaciones, también sucedía el tema de las fechas. Sí, después de las 6 de la tarde, si se guardaba la cotización, pues se guardaba con una fecha diferente. Posiblemente no nos habíamos percatado, porque pues muchos de los usuarios ya prácticamente después de las 6 no hacen cotizaciones. Sí, entonces pues no se había percatado el usuario de este problema, pero ya hubo uno que sí se percató del detalle y hizo el reporte, y pues ya está corregido también ese problema en la cotización. Eh, en el caso también de lo que viene siendo eh, en este caso las líneas de los productos, perdón, el sistema, cuando nosotros
queríamos capturar una nueva línea de producto. eh, Al momento que nosotros guardábamos la línea, esto haciéndolo desde un artículo, ¿sí? Si nosotros abríamos un producto para modificarlo o bien hacíamos o tratábamos de crear un producto nuevo, ¿sí? Yo les muestro aquí en el ejemplo con un producto nuevo, pero también sucede con los productos que queremos modificar, ¿sí? Al momento que nosotros llegamos a la parte en donde vamos a agregar la partida, a seleccionar el producto, ya ven que, pues, en este caso, perdón, no a seleccionar el producto, sino a seleccionar la línea del producto. Lo que hacía el sistema es que guardábamos y no se actualiza, digamos, lo que es la lista de de las líneas. Y nosotros tenemos que hacer clic en la lista después de que creamos la misma. Tenemos que hacer clic y ya seleccionar esa línea que acabamos de guardar. Sí, entonces estaba sucediendo que cuando guardábamos la línea, le dábamos clic a la lista y no se mostraba, no aparecía. Sí, pues nosotros pensábamos que no se había guardado, volvíamos a tratar de ingresar ese registro, esa línea de producto, y si le poníamos el nombre exactamente igual, ya nos decía el sistema que ya existía esa línea, aunque no la podíamos visualizar. Si por ahí nos confiamos y ponemos algo un poquito diferente, digamos que yo puse al nombre de la línea le puse con puras minúsculas y en el segundo intento lo quiero poner con mayúsculas, entonces ya voy a crear dos líneas de producto diferentes, ¿sí? Y aún así no las iba a poder ver. Esto sucedía porque no se estaba actualizando correctamente esa lista de líneas al momento de guardar. Sí, lo que teníamos que hacer, o más bien cuando nos dábamos cuenta que ya lo habíamos registrado, era cuando pues volvíamos a iniciar sesión eh, y ya veíamos que ya existían, que ya estaban, que ya aparecían las líneas de los productos que habíamos dado de alta. ¿Sí? Entonces se hizo la corrección para que se actualice inmediatamente esa lista al momento de registrar las nuevas líneas de productos. Bien, también se estaba presentando un error al guardar una cotización en la que habíamos agregado un producto que tenía en su configuración un impuesto con el 0% de IVA, con el nombre que nosotros le hayamos puesto al tipo de impuesto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, el nombre del impuesto es IVA 0%. Sí, ya sé que lo hayan puesto como IVA 0%, como impuesto 0%. Lo importante aquí es que el porcentaje que se le configuró a ese impuesto sea el 0%. Entonces, cuando el sistema encontraba ese 0%, nos estaba mandando un mensaje de error que no nos permitía continuar capturando nuestra cotización, no nos permitía guardar la cotización. ¿Sí? Entonces, por ahí se estaba presentando ese problema. A lo mejor, como la mayoría de las empresas no utiliza ese impuesto, pues muchos no nos habíamos dado cuenta del problema. Sí, pero ya fue reportado y ya está corregido también. En el tema de los vendedores, ¿sí? Ya podemos capturar o digitalizar una firma del vendedor. Sí, esto para poder presentarla en el PDF que se envía en el correo hacia el cliente. Entonces, se agregó un botón en el formulario donde capturamos el vendedor, que se llama digitalizar firma.
Sí, es el botón, el mismo botón que se utiliza en la cotización, en la parte inferior para firmar la cotización. Entonces, se utiliza el mismo icono, ¿sí? Para que podamos registrar la firma y pues el proceso para hacer pues, es el mismo. Hacemos clic en el botón, se abre una ventana en donde nosotros vamos a firmar y hacemos clic en el botón aceptar y ese registro ya queda ahí guardado en el vendedor para que lo podamos utilizar en los formatos para el PDF o para el envío del correo. Bien, también teníamos por ahí un detalle que es, por si algunos no lo recuerdan, o no lo sabían, los prospectos no podemos guardar diferentes direcciones a diferencia de un cliente. En un cliente sí es posible guardar o registrar diferentes direcciones, pero no en un prospecto. Y entonces, en el caso del prospecto, seguía apareciendo la opción para registrar una dirección. Sí, esto en la ficha del prospecto, y también en la parte de las órdenes de trabajo. Sí, cuando nosotros configurábamos una orden de trabajo y le activábamos la opción de registrar dirección, al momento de querer generar una nueva orden de trabajo, si seleccionábamos un prospecto, también nos preguntaba por una dirección alterna, ¿sí? Entonces, eso generaba un error por lo mismo, porque no había, el prospecto no maneja direcciones diferentes a la dirección principal. Entonces, ya se corrigió ese detalle, ya no aparece la opción para que podamos asignar una dirección diferente a la dirección principal. En en la captura de la parte izquierda, les muestro cómo está la configuración en las órdenes, bueno, en el proyecto, incluso en las oportunidades. Pues como les estaba, se muestra cómo se ve más bien campo en el cliente, de la misma forma se veía en el prospecto, sí, y en la parte inferior se ve cómo ya no aparece la sincronización. Anteriormente, cuando sincronizábamos los datos del domicilio del cliente, perdón, los campos del municipio y del código postal se estaban manejando de una manera diferente. Sí, eh, se sincronizaban de una forma diferente. Ahorita les voy a explicar cómo se maneja o cómo se mejoró esa parte en donde se manejan lo que es estos datos del domicilio. Entonces, en el tema de la sincronización, perdón, se trae la información del código postal y la información del municipio. ¿Sí? Se está haciendo una liga, digamos, como el tipo de ciudad, estado y país, que cuando seleccionamos nosotros una ciudad, el sistema ya automáticamente nos muestra el estado y el país, porque así nosotros lo dimos de alta. ¿Sí? Manejábamos en Zeus lo que es la pura ciudad. Era lo que era como la base, digamos, del domicilio. Entonces manejábamos la pura ciudad. Sí se configuraba para cada ciudad su estado y país, pero en el formulario, en la captura que les muestro ahí en el lado derecho, si se fijan en el campo de ciudad, pues nada más aparece Colima junto con su estado, Colima, por ejemplo, y el país México. Pero lo que estábamos en realidad seleccionando ahí era la ciudad.
Entonces, así es como se venía manejando. Actualmente se hizo una modificación en la que ya se está relacionando toda esa información, tanto de código postal, municipio y ciudad. Ahorita vamos a ver cómo está la mecánica. Entonces, se hace la sincronización y se guardan los datos del municipio y el código postal en el domicilio del cliente. Eh, para que pudiéramos hacer esta integración de municipios, ciudades, estados, se agregaron dos tablas en la base de datos de Zeus, en donde se guarda el catálogo de municipios y un catálogo de códigos postales. Entonces, ahí es en donde se va a guardar esa información para, pues les damos esta información para quienes les gusta, por ejemplo, elaborar reportes dentro de Excel, por ejemplo, o simplemente hacer una consulta, digamos, en cualquier otro programa. Sí, les damos la información aquí de cuáles son las tablas que se agregaron, que son municipios y códigos postales. También se agregó la opción de capturar dentro de lo que son los catálogos generales, ¿sí? La opción de capturar los municipios y códigos postales. Y se agregó pues la vista también de estos dos catálogos. ¿Sí? Ahora ya al momento de entrar a parámetros, hacer clic en catálogos generales, aparecen dos nuevas vistas que son municipios y códigos postales. En ellas podemos agregar nuevos registros o editar los que ya existen. ¿Sí? Estos cambios surge por la necesidad pues, de la integración con el sistema administrativo Compact. Les voy a mostrar ahorita lo que es esta mejora que se hizo. Aquí, por ejemplo, en el campo del código postal, aquí es en donde vamos a poder ligar individualmente lo que viene siendo el país, estado, ciudad y al final el municipio al que pertenece ese código postal. ¿Sí? En el caso del municipio, simple y sencillamente vamos a especificar el nombre del municipio y el estado al que pertenece ese municipio. Entonces, esa es la forma en la que se capturan estos nuevos catálogos en Zeus. Bien, en el tema de los combos de ciudades, en lo que es la ficha del cliente y prospectos, en general organizaciones, se corrigió un detalle que se venía presentando, que es que cuando nosotros no especificábamos una clave en el estado o en el país, no sé si recuerden que en el caso de cuando damos de alta un estado o un país, nos solicita un nombre corto o una clave. Nombre corto más que nada. ¿Sí? Entonces, o nombre abreviado, ese dato, si nosotros no lo poníamos, al momento en que nosotros consultábamos las ciudades, por ejemplo, queríamos agregar un cliente o editarlo, nos posicionábamos en el campo ciudad y tecleábamos el nombre de la ciudad para, si existía, seleccionarlo y si no, pues utilizar el botón para darlo de alta. Sucedía o se mostraba más bien la información como les presento en la captura del lado izquierdo. ¿Sí? Se mostraba el nombre de la ciudad y nada más se mostraba dos comas en donde iba la clave o nombre abreviado del estado y nombre abreviado del país. Esto sucedía más que nada con las empresas en las que hacían importación de clientes o prospectos.
porque no era obligatorio este tema. O sea, simplemente especificábamos la ciudad y de que se le iba a registrar al cliente y con eso se guardaba ya la información. Entonces, al registrar la ciudad, no había, no se capturaba esa información, entonces se estaba mostrando de esta forma. Ahora, con la modificación que se hizo, voy a pasar a la siguiente captura. Con la modificación que se hizo, se presenta la información de cómo se ven estas capturas. Sí, ya tecleamos el nombre de la ciudad. Si la ciudad no se le agregó o no tiene configurado el nombre corto, se muestra el nombre de la ciudad. Sí, perdón, el nombre del estado o del país, perdón. Si no tienen nombre abreviado, se muestra el nombre completo, así como se ve en la captura en el lado izquierdo. ¿Sí? Ya no va a aparecer Colima, coma, coma, ya es Colima, Colima, México, si no tienen clave. ¿Sí? Si tienen, si ya se les asignamos una clave, entonces aparecen con la clave del estado y del país. Esto es obviamente para recortar lo que viene siendo lo que es el nombre, cómo se presenta en esta lista, para no tener un nombre, digamos, muy largo que a lo mejor los dispositivos móviles a lo mejor no cabe la información. Entonces, para que sea más legible, se pide lo que es el estado, perdón, la abreviatura y se utiliza dentro de lo que es esta lista de ciudades en las organizaciones. En el tema de lo que les venía comentando de la nueva mecánica de la captura de los domicilios en los clientes, lo que se hizo fue lo siguiente. Bueno, además de lo que ya les mencioné, que son cosas que se agregaron precisamente para poder trabajar esta nueva mecánica. ¿Sí? La mecánica es que nosotros introducimos el código postal y el sistema automáticamente consulta dentro de los registros que tenemos de los catálogos de ciudades y municipios y nos muestra ya el municipio y la ciudad a la que está ligado ese código postal, si es que ya lo registramos. ¿Sí? Si ya lo registramos al teclear, por ejemplo, aquí en Colima el código postal 28,000 pertenece al municipio de Colima, entonces al teclear el código postal se carga lo que es la ciudad y el municipio. Ya no es obligatorio que nosotros volvamos a teclear, por ejemplo, como les mostraba en los ejemplos anteriores, teclear el nombre de la ciudad para que me aparezca la lista y entonces seleccionarlo, igual ir al municipio, teclearlo y seleccionarlo, ya no va a ser necesario cuando ya los tengamos registrados. Cuando ya estén registrados, tecleamos el código postal y se carga automáticamente la demás información. Entonces, de esa forma es como se va a hacer la captura en este caso. Los demás datos continúan normalmente. Estos pues obviamente son diferentes en cada caso. Entonces no es posible, digamos, cargar automáticamente esa información. Entonces todos los demás quedan exactamente como estaban anteriormente. Eh, Ahora, en este tema de esta nueva mecánica, la forma en la que nosotros vamos a capturar los registros de los códigos postales es como les muestro en la pantalla, en la captura en el lado derecho. Sí, vamos a introducir el código postal. Aquí en este caso, pues sí vamos a seleccionar el país, estado, ciudad y municipio. Obviamente no está registrado, entonces no se carga automáticamente. Sí se van a cargar datos, pero son los que nosotros hayamos registrado como predeterminados. Sí, es decir, si el país México le activamos al registrarlo como predeterminado, se va a cargar ese país.
Si dentro de ese país la ciudad, por ejemplo, Colima es la predeterminada, el estado, perdón, Colima es el predeterminado, se carga ese estado. Si no hay un estado predeterminado dentro de ese país, entonces el estado va a cargar en blanco. Obviamente los demás datos van a quedar en blanco porque como no hay estado, pues no se puede ligar la ciudad y el municipio. ¿Sí? Pero una vez que seleccionamos el estado, si los demás datos marcamos por ahí alguno como predeterminado, pues se van a cargar automáticamente. Obviamente los podemos cambiar sin ningún problema, como cualquier campo de ese tipo que marcamos como predeterminado, pues es simplemente porque la mayor parte del tiempo ese dato es el que se utiliza y pues para no estar introduciendo la información manualmente, pues ya los ponemos predeterminados y ya no modificamos lo que sea necesario. Entonces, eso es la forma, o esa es la mecánica, la nueva mecánica de la captura de los domicilios. Este, pues esperamos que sea de su agrado. Algunos nos acostumbramos a cierta forma de utilizar los sistemas y cuando hay un cambio que nos va a ayudar, se nos hace a lo mejor complicado en un principio y hasta nos parece como que no es correcto, pero pues ya con el uso nos damos cuenta pues de que fue para bien. Entonces esperemos que ya empezando a utilizar esta nueva mecánica, la opinión que ustedes tengan sea la misma que nosotros, de que está ya más sencillo esta captura. Bien, en las correcciones, en este tema de los ciudades, estados, etcétera, anteriormente nosotros podíamos tener el país México, por ejemplo, los estados de Colima y Veracruz. Y cuando nosotros queríamos capturar una ciudad, por ejemplo, Minatitlán, que hay una ciudad o un municipio en Veracruz y hay otro en Colima, el sistema no lo permitía porque nos mostraba un mensaje que decía que ya existía esa ciudad. Entonces no nos permitía agregarlo. Ahora se hizo una validación en donde ya cualquier dato se valida nada más dentro de su propio, ¿cómo se dice? Dentro de su propia procedencia. Si dentro de Colima ya está Minatitlán, pues ahí no se puede registrar. Pero si dentro de Veracruz queremos registrar Minatitlán, entonces ya el sistema ya lo permite sin ningún problema. Entonces se hizo esa corrección para que ya podamos trabajar o dar de alta sin problema esos registros. Bien, también se agregaron nuevos campos en lo que viene siendo el formato muchos le conocen como el formato de orden de trabajo. Sí, en realidad el formato es para todos los proyectos en general, todos los tipos de proyectos en general. Puede ser para la oportunidad, para las órdenes de servicio, etcétera. Entonces, en este formato se agregaron los campos que les estoy poniendo ahí en pantalla. Ya se pueden capturar esta información. En el caso de la dirección del cliente, se estaba utilizando nada más el campo que era ciudad y domicilio o dirección. Y dentro de esos dos venía todo el tema, por ejemplo, en el campo ciudad venía estado y país, y en el campo de dirección pues venía calle, número exterior, número interior, etcétera. Entonces nada más teníamos esas dos opciones y venían este, con formato, digamos, de alguna forma. Sí, se ponía calle y número y en otra línea se ponía
la colonia, etcétera. Entonces, si nosotros queríamos personalizar un formato con estos campos, no era posible. Sí, no lo podíamos presentar la información tal y como nosotros quisiéramos. Obviamente la información se podía presentar, este, pero no a lo mejor con la vista que nosotros o el diseño que nosotros quisiéramos darle. Entonces se agregó estos campos que son los datos individuales de estos dos campos, de la ciudad y de la dirección. Y ya nosotros podemos organizarlos como nosotros nos parezca mejor. Hay algunos formatos, algunas empresas en las que en cada campo se pone la etiqueta, no sé, ciudad y se pone el campo ciudad, estado y se pone el nombre del estado. Entonces, esos tipos de formatos no era posible personalizarlos de esa manera. Ahora ya se puede con estos nuevos que se agregaron en el formato de proyecto. Estos ya estaban disponibles en el formato de cotización. Ahora ya se pueden utilizar en el formato de los proyectos. También en este formato se agregaron los campos del teléfono del contacto, el número de celular, el puesto y el correo del mismo. Sí, esa información del contacto no era posible mostrarla en el PDF anteriormente. Ahora ya se puede disponer de la misma. Bien, pues eso es a grandes rasgos lo que se ha venido haciendo a lo largo de este mes. Cada uno de los desarrollos, como les comenté en un principio, pues es con la intención de ofrecerles un sistema cada vez mejor. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda de alguno de los mejoras o correcciones que se presentaron, o si tienen algún comentario también, pues con todo gusto pueden utilizar, abrir su micrófono, o bien, si gustan, pueden utilizar el chat también para comentar o preguntar la duda que tengan. Ok, por aquí por el chat, Sara Rosales nos dice que todo bien. Gracias a ti, Sara. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no pueden abrir su micrófono, pues nada más levanten la manita ahí para que nos apoye mi compañera Kareli, pero creo que sí está habilitado para que cada quien pueda abrir. Leo. ¿Sí? Y yo solamente pues hacerles un comercial de nuestra plataforma de ChatZeus. Vete por favor a la página. Los invito a los que no han entrado. Y bueno, hoy liberamos una app para ChatZeus. Creo que es muy interesante para todos los que quieran centralizar el tema de soporte, el tema de ventas. Que entren a nuestra plataforma. Está ahí en la página principal. Dice ChatZeus, más información. Y ahí, no, ChatZeus, más información. Gracias, Leo. Ahí van a encontrar toda la información con respecto a esta nueva plataforma. Creo que va a ser de mucha utilidad. Y bueno, hasta abajo vienen todos los manuales y los cursos para que ustedes lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Entonces, revísenla. Creo que puede ser bastante útil y también puede ser una estrategia de negocio para atraer clientes. ¿De acuerdo? Muy bien, es todo. Gracias, mi Leo, todo súper bien. Un abrazo, mi Leo. Bye. Gracias, Mario. Kareli, ¿algo que tú quieras comentar o alguna observación? No, no me importa nada. Gracias. Perfecto, bueno, pues
el agradecimiento nuevamente por habernos acompañado el día de hoy.